estar aquí pues acompañándolos y compartiendo algo de lo que he venido realizando durante estos 15 años. Pues no siendo más, creo que iniciamos. Voy a Tatiana, si no, compartirles. exacto, ya, perfecto, ahí puedes compartir. Ya, está perfecto. Ahí pueden ya, estamos viendo ya mi pantalla, la presentación. Sí, ahí la estamos viendo perfecto. Listo. Entonces, como aquí no hay, digamos que posibilidad así de interactuar, pues voy hablando más o menos a medida para poder cumplir, digamos, con los puntos pues que venimos a tratar en el día de hoy. Entonces, con mi presentación que ya quedó, entonces más o menos esta es la organización de la presentación. En realidad vamos a tratar el tema de conceptos básicos generales para los diseños hidráulicos en edificaciones. Entonces, dentro de eso, digamos que los grandes grupos que tenemos dentro de las edificaciones, entonces son el suministro de agua potable, el suministro de agua caliente y la parte de desagües en su parte de agua residual y aguas lluvias, digamos que es lo básico pues que debe tener toda edificación. Entonces, para esto nos vamos a basar en las recomendaciones que nos da el Código Internacional de Plomería, que en su versión 2018, que es, digamos que es la base con la que se adopta o que han adoptado nuestros países para realizar sus normativas, ciertas variaciones y modificaciones en algunos de ellos que se han ido adaptando a cada situación particular en cada país, pero que es, digamos que es la base en general para las normativas que manejamos en este lado del mundo. Entonces, iniciando con el tema de suministro, digamos que la parte hidráulica, pues en general los conceptos hidráulicos, velocidades, caudales y presiones, pues quienes trabajamos o estamos iniciando en el trabajo de este lado, pues son conceptos básicos que eventualmente pues ya tenemos y ya manejamos. Entonces nos vamos a concentrar en la aplicación de esos conceptos al tema en edificaciones. Entonces, digamos que para eso tenemos, la base es obtener unos caudales y unas presiones mínimas que requieren los aparatos para su funcionamiento, cada aparato sanitario. Entonces, para eso, digamos que tenemos tablas donde las normas nos dan unas recomendaciones de los flujos y presiones mínimas que se requieren en cada aparato, con algunas excepciones, dependiendo ya, digamos que la industria de las griferías, y eso día a día pues están con nuevas tecnologías y nuevos sistemas, digamos, tendiendo siempre hacia el ahorro de agua, digamos, hacia la eficiencia en el consumo de agua. Sin embargo, la norma pues tiene ya unos parámetros establecidos de algunos estudios pues previos. Entonces, dentro de esto vemos esta primera tabla, esta tabla del medio, entonces es la que nos dice unas presiones mínimas que nos recomiendan con las que debemos llegarles a esos aparatos y unos flujos también mínimos que debemos llevar allá. Entonces, eso es la base con la que partimos nuestro sistema. Luego de eso, entonces también tenemos, aparte de tener esos mínimos que debemos garantizar, también tenemos unos máximos por todo el tema que estaba mencionando de ahorro en los consumos de agua. Entonces, en esta tabla pequeña de la izquierda, aquí nos está diciendo para cada uno de los aparatos, digamos de los principales aparatos, lavamanos, duchas, orinales y sanitarios y lavaplatos, unos flujos máximos dependiendo de la presión. Entonces, en el aparato la grifería funciona con un coeficiente de descarga. Entonces, a mayor presión que yo le llegue al punto del aparato, pues el consumo
también va a ser mayor. Entonces, eso es lo que esta tabla quiere limitar, y esto es, digamos que a esto a estos flujos y a estas presiones se han ido ajustando las griferías, los fabricantes de griferías, para poder cumplir, digamos, con esta normativa ambiental, que en la mayoría de países, pues, han sido adoptadas todas estas medidas. Entonces, bueno, teniendo los flujos y las presiones, entonces viene el tema de diseño de los sistemas. Ya cuando tenemos a medida que tenemos mayor cantidad de aparatos, entonces vamos a empezar con un concepto que es de simultaneidad. Entonces, cuando tenemos, que para eso son las curvas que vemos. Yo no alcanzo a ver bien aquí la curva, pero supongo que ustedes ven la pantalla completa. Entonces ahí tenemos la curva de las unidades referidas a un caudal. ¿Esto qué quiere decir? Que cada aparato nos da una unidad, unas unidades ya asignadas de acuerdo con su flujo. A mayor número de unidades, pues como vemos las curvas, digamos que no es completamente lineal, sino que se va la curva como ajustando. Quiere decir que es menos probabilidad de que los aparatos funcionen simultáneamente. Entonces, esta curva, digamos que la curva inicial, que es la curva de Hunter por allá de hace mucho tiempo, con la que se ha venido trabajando, digamos que se ha ido ajustando dependiendo del tipo de edificación que se esté construyendo. Entonces, hay una para hospitales, para residenciales, para escuelas, para vivienda, para apartamentos y para hoteles. Entonces, digamos que son como los grupos grandes. Incluso después de estas mediciones o de este método de cálculo, pues se han venido haciendo diferentes estudios y diferentes, digamos, mediciones ya reales, en donde se ha demostrado que estas tablas y que estas curvas pues están un poco sobredimensionadas a los consumos que se tienen actualmente. Sin embargo, es el método, digamos, utilizado para poder establecer esos caudales de simultaneidad. Entonces, digamos que en la sumatoria y en los diseños, cuando venimos, por ejemplo, en un edificio residencial, entonces salimos de cada uno de los apartamentos y vamos llevando toda la tubería, vamos sumando unidades, sumando que como lo indica la gráfica, no es linealmente como sumar caudales, sumamos unidades y nos van a dar unos caudales finales que son los que vamos a indicar en el equipo de presión y lo que va a requerir nuestro sistema. Y esto entonces el primer concepto, digamos que son caudales máximos, presiones mínimas para poder llegar a establecer un valor de caudal y unos valores de presión en los equipos de bombeo en caso de ser requerido. Ya lo miraremos más adelante. Un segundo punto dentro de las redes de suministro importante entonces es la presión. Ya no la presión, digamos, en el punto que ya la tenemos aquí con las tablas, la recomendada, las presiones mínimas, sino que ahora tenemos el tema de presión, especialmente entonces en edificios altos. Nosotros tenemos unos aumentos de presión en el sistema después de recorrer todo el edificio, entonces ya tenemos unas presiones. Y entonces la norma lo que nos dice es, si su sistema pasa de 80 psi en presión, entonces lo que tiene que utilizar son unos reguladores de presión, que son unas valvulitas que lo que hacen es bajar esa presión para suministrar al aparato y para no pasarnos precisamente de los valores que nos indican aquí y que son los valores también máximos a los que están diseñadas las griferías. Entonces, para esto, digamos que nos dan una recomendación de cómo hacer esa regulación de presión. Entonces nos dice coloque válvulas, como práctica también se utiliza colocar una válvula como bypass en caso de reparación o de daño de alguna de estas, de la válvula reguladora que sería la principal. Digamos que es un esquema general, que esto ya es mucho a criterio del diseñador, pero en general lo que se utiliza es una válvula de corte antes, un manómetro
que me indique presiones, la presión alta, la presión aguas arriba, que es la que queremos controlar o regular, y la presión aguas abajo, que es la que queremos mantenerla de aguas abajo de la válvula, o sea, de ahí hacia adelante, hacia los aparatos, y su válvula de corte al final. Y como práctica, entonces, como buena práctica, manejamos un bypass en caso de reparación, pues no dejar el sistema totalmente fuera de servicio. Otro tema importante que para tener en cuenta en los diseños de la red de suministro son las velocidades máximas que nos permite la norma. Entonces tenemos una velocidad, digamos que la velocidad la debemos controlar, hidráulicamente la debemos controlar, porque a mayor velocidad en el sistema, pues también vamos a tener mayores pérdidas. Con esas pérdidas lo que nos van a generar al final es una potencia, una presión mayor en el sistema, y eso nos genera es una mayor potencia. Entonces es el consumo energético, el consumo de energía de todo el sistema. Entonces eso es lo que tratamos de controlar, es, limitando, digamos, la velocidad a estos valores. Adicional, hay un tema de ruido en las tuberías, ya también por aumentos de velocidad. Entonces tenemos criterios de velocidad para reducir a 4 pies por segundo, que esto es 1.2 metros por segundo, o a 2.4 metros por segundo, digamos que estamos, o la norma nos da pues esos rangos para tener en cuenta en los diseños. Eso es el tema de velocidad. Esto que lo que nos va a hacer es que la velocidad, el caudal que vamos llevando por una tubería, pues se nos va a subir de velocidad a medida que vamos aumentando el caudal. Lo que hacemos es aumentar el diámetro cuando estamos calculando, para poder disminuir la velocidad en cada tramo pues, de tubería. Aparte, un concepto asociado a este tema de velocidades máximas es el concepto del golpe de ariete, que es bastante, digamos, común ver el problema que genera el golpe de ariete. De por sí, el golpe de ariete siempre se va a generar en los sistemas hidráulicos, pero pues la idea es tratar de controlarlo al máximo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el golpe de ariete? Lo que tenemos es una velocidad, si lo ven aquí en la gráfica de la izquierda. Sucede, ejemplo, en las válvulas o en las griferías. Cuando tenemos una válvula, aquí el dibujo de arriba, arriba en la gráfica, es una válvula completamente cerrada. Cuando la abrimos, el flujo empieza a moverse con una velocidad que no debería superar los valores que tenemos en la tabla de arriba. Y cuando volvemos a cerrar la válvula, entonces se generan estas ondas que se dibujan acá en el flujo, que estrella contra la válvula, se devuelve la onda, y entonces comienza a generar unas sobrepresiones en todo el sistema, en toda la tubería. Esta es la fórmula, digamos, de calcular el golpe de ariete. Entonces es un delta H, que es un diferencial de presión, que es precisamente el choque de la onda contra la válvula y la devolución de esa onda hacia el sentido contrario del flujo. Entonces, digamos que la fórmula aquí muy sencilla es del cambio de presión, es una constante con una velocidad que depende también de la velocidad del flujo. Por eso aquí, entre mayor velocidad, pues mayor sobrepresión también vamos a tener. Por eso mencionaba la relación de los dos conceptos sobre la constante de gravedad. Y el coeficiente C, para esta fórmula, el coeficiente C ya depende del material que estamos utilizando. Entonces, va a tener un coeficiente que depende del coeficiente de elasticidad del material, y depende de la relación entre diámetros y espesores de la tubería que estemos manejando. Entonces, es un cálculo que siempre debemos tener para saber a qué sobrepresión está expuesto ese material. Digamos que no solamente
se trata de las 80 libras máximas que vamos a controlar en el sistema, sino que además con este cálculo sabemos realmente la sobrepresión que puede llegar a tener esa tubería en determinado momento. Entonces, para solucionar este tema, pues aparte de disminuir las velocidades para que el delta sea menor, pues existen ya elementos o válvulas como estas que presento aquí en esta tabla, que son las llamadas amortiguadoras de golpe de ariete, que lo que hace es, al momento de volverse la onda, lo que hace es tener aquí precisamente, como su nombre lo dice, un amortiguador, que hay varios casos, puede ser un pistón que se levante simplemente, o puede ser como el efecto como de una bolsa, que lo que hace es absorber esa sobrepresión que llega, inflarse e irla soltando después cuando ya la presión del sistema vuelva a su nivel pues de trabajo. Eso, digamos, en cuanto al diseño. ¿Qué más tenemos aquí? La norma, pues, también nos da unas recomendaciones de materiales. Siempre se está abierto a nuevas posibilidades de materiales, pues, en tecnología también en materiales, digamos que va avanzando el tema, pero típicamente, digamos que aquí señalo los que manejamos normalmente. Entonces están el CPVC, el cobre, el polietileno, el polipropileno, el PVC, y el acero inoxidable. Incluso está todavía aquí un acero galvanizado que pues realmente ya no, digamos que no es recomendable por el tema de óxido. Ya se han visto muchos casos de instalaciones de 3, 5 años completamente corroídas por el flujo del agua. En materiales, ¿qué otro punto nos da la norma? Entonces tenemos el tema de las válvulas de corte. Digamos que en todo sistema importante tener válvulas de corte para sectorizar y para poder, digamos, sacar de servicio cualquiera de las zonas o de los sectores, pues dependiendo de la magnitud de los proyectos. Pero en general, la norma sí me está diciendo, mire, donde no le puede faltar por ningún motivo las válvulas es en estos 8 punticos. Entonces le está diciendo, donde usted se derive de la red pública hacia su edificio, hacia su vivienda o a la construcción que vaya a realizar, tiene que tener una válvula de corte. Evidentemente, no podemos pretender cortar el acueducto, pues, por no tener una válvula al ingreso de cada edificación. Entonces, ahí es obligatorio una válvula de corte. Luego nos dice cuando entra a su estructura, generalmente se maneja, digamos que la válvula de corte de la derivación y luego la válvula de corte al entrar al edificio. Después de cada medidor, también su válvula. En cada columna. Entonces, por ejemplo, en la gráfica, entonces esto es una red principal y una columna que está suministrando a varios aparatos. Entonces, lo que recomienda la norma es colocar una válvula antes de subir a cada columna, pensando en que sea un sistema de muchas columnas, muchas grafiquitas de estas, entonces poder cerrar el sistema, digamos que no por un daño en una de las columnas, pues vayamos a tener que cerrar todo el edificio. Entonces, lo mismo ocurre en este caso, en este ejemplo que tenemos acá, es un sistema que se alimenta de abajo hacia arriba. Es lo mismo cuando es de arriba hacia abajo, entonces también cada columna debería tener una válvula de corte. Tenemos válvulas de corte a la entrada de cada unidad habitacional. En el caso de hoteles, de apartamentos, entonces también nos exige tener una válvula que me controle el acceso a cada uno de los apartamentos. En las entradas o en el llenado de los tanques o de los sistemas de calentamiento de agua, también debemos tener esas válvulas. En general, digamos que estas son las mínimas, pues, válvulas que debemos tener en un sistema hidráulico. Sin embargo, pues en muchos casos, por cada unidad o en algunos casos, incluso en proyectos comerciales, hospitalarios,
casi que por cada aparato estamos teniendo una válvula, precisamente porque muchas veces es más costoso el sacar de servicio todo un baño, digamos, en un centro comercial, todo un espacio, todo un baño que cerrar, que poner válvula por cada aparato y simplemente en caso de cualquier daño, cerrar, sacar de sistema, sacar de servicio solamente uno de los aparatos. Entonces, otro punto, este de las válvulas de corte. Otro tema importante en los sistemas de suministro, pues son los equipos de presión, en el caso donde sean requeridos. Entonces, la norma sí me está diciendo dónde requiero, digamos que no puntualmente me dice dónde requiero los sistemas de presión, pero sí me dice, oiga, si su acueducto municipal o su acueducto público no es capaz de suministrar, en las presiones mínimas de las que yo les estoy hablando aquí, pues usted necesita aumentar esa presión. Entonces, para aumentar esa presión, entonces existen un sistema que se puede utilizar, son tanques de presión, tanques presurizados, pero digamos que en general o lo común que utilizamos son los sistemas, los equipos de presión. Entonces, un equipo de presión que está conformado generalmente por varias bombas, dependiendo de la capacidad, del tamaño del edificio y el caudal, del flujo que necesitemos. Entonces tenemos varias bombas conformando un solo equipo de presión con un tanque hidroacumulador o velocidad variable que nos permita mantener. Entonces, ¿qué presentamos aquí dentro de los equipos de presión? Entonces tenemos las curvas, en general las curvas de las bombas, que siempre nos relacionan aquí la altura, la presión en el eje Y y el caudal, que nos relacionan contra el caudal aquí en el eje X. Entonces, una curva típica de un equipo, de una bomba, pues a mayor caudal, entonces la presión va disminuyendo. Es lo que generalmente nos va marcando las bombas. Entonces, aquí es donde viene en el tema del diseño y de la selección de la curva o de las bombas, es lo que nos va a permitir aquí relacionarlo con la curva del sistema. Entonces, el sistema, típicamente el sistema, ¿cómo funciona? Yo tengo un caudal cero, tengo que mantener una presión estática en el sistema, y a medida que voy abriendo llaves o puntos de consumo, me voy moviendo a través de la curva roja, entonces voy a requerir mayor presión en el sistema, ¿cierto? Entonces hasta dónde voy a llegar, hasta un punto que va a ser mi caudal máximo, de acuerdo a las unidades que ya vimos aquí. De acuerdo a estas unidades, entonces voy a obtener un caudal máximo, que es el que yo tengo acá, ese caudal. Y de acuerdo a todo mi diseño y mi dimensionamiento de tuberías y todo el concepto que vimos de velocidad, pues esto me va a estar solicitando una presión en ese punto máximo de consumo. Entonces, para ese punto es donde yo tengo que seleccionar una bomba. Entonces, yo siempre voy a necesitar una bomba que pase por ese punto de consumo. El sistema me funciona si selecciono una bomba mucho más arriba. O sea, por aquí una bomba que pase por allá arriba, pues claro que va a funcionar, pero pues va a hacerlo, vuelve al mismo punto, que va a ser un consumo de energía adicional que no va a ser necesario. ¿Qué pasa entonces en los puntos de operación? Esta es la curva, digamos, de una bomba, o en este caso, pues de un grupo de bombas para este sistema, digamos, indicado aquí. Digamos que con las tecnologías de las bombas, actualmente pues tenemos bombas, ahora tenemos unos variadores de velocidad que lo que nos permiten es garantizar una presión constante. ¿Qué pasa con el movimiento de la bomba? Digamos que la bomba la dejamos sin ningún variador, entonces cuando
cuando abramos una llave, recordemos aquí la curva de la bomba es la azul, la curva del sistema es la roja. Entonces, cuando abrimos el primer punto de operación, todo está apagado, abrimos el primer punto. Lo que el sistema está necesitando es este punto aquí de la... Voy a intentar dibujar, a ver aquí. Entonces, abrimos aquí un punto de consumo. Entonces, el sistema me dice, oiga, usted necesita esta presión para que ese punto le funcione. Pero resulta que la bomba no le tenemos ningún control, entonces entonces el sistema nos va a llevar hasta el punto alto allá de la bomba. Entonces quiere decir que tenemos una presión ahí, una presión que está pues muy por encima de lo que requiere realmente el sistema. Entonces, para eso ahora utilizamos son los variadores de velocidad que lo que hacen es mantenerme una presión constante en el sistema. Es como si la curva de la bomba se volviera completamente plana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya no arrancaría con una presión como la que está en la línea azul, sino que ya la tengo a la máxima como la que está en la línea roja. E incluso al dividir, esto es si fuera una sola bomba, mi equipo fuera de una sola bomba. Al tener varias bombas, yo lo que hago es distribuir los caudales y entonces lo que va a pasar es que arranca una bomba aquí, otra bomba acá, y cuando llegue al punto máximo de operación, sí vamos a tener las bombas completamente, la capacidad total instalada. Quiere decir que esta diferencia entre lo que requiere el sistema, que es la curva roja, y lo que va a salir y lo que va a marcar el equipo de presión va a ser cada vez menor. Esta diferencia básicamente entre los dos puntos, básicamente es una pérdida de energía. Y una energía que se está utilizando y que no se requiere. Entonces, eso digamos que es lo de los sistemas con variación de velocidad. Bueno, para el funcionamiento de los equipos pues, de presión, en general, pues necesitamos también unos tanques de almacenamiento, unos tanques de succión. Entonces, para los tanques también la norma también me está dando unas recomendaciones. Entonces me dice, oiga, sus tanques deben estar protegidos contra la contaminación. Entonces, tanto las tapas de acceso como el propio tanque debe estar completamente impermeabilizados, con protección contra la corrosión. Y además de eso, los tanques deben tener una ventilación y deben tener unos drenajes para poder limpiar, hacer el mantenimiento. Entonces aquí me está diciendo, de acuerdo a su capacidad, su drenaje debe ser de tal dimensión y de acuerdo a la línea, a la acometida o a la línea o a la capacidad que tenga de llenado del tanque, pues asimismo también entonces debe tener un diámetro para su rebose. ¿Sí? Eso es de los tanques. Entonces, digamos que aquí encontramos un ejemplo de lo que es un tanque de almacenamiento para un sistema de bombeo. Entonces, tenemos una succión aquí por la parte de abajo, por la parte inferior tenemos un rebose, en caso para que pues no se vaya a presurizar, no se vaya a llenar el tanque hasta la tapa de acceso. Su tapa de acceso, tubo de ventilación, la línea pues, de salida, que es la succión, con sus respectivas válvulas, como vimos anteriormente, tanto el llenado como la descarga, pues necesitan sus válvulas, y una tubería de desagüe, que en este caso, el dibujo es por gravedad. Seguramente el tanque al estar de un nivel del piso hacia arriba, pues puede salir con un drenaje a gravedad. Cuando no es posible, pues el drenaje lo tendríamos que hacer desde el mismo equipo de bombeo. Digamos que esos son como digamos, los conceptos que hay que tener para tener un sistema de suministro de agua a todo el agua potable. La acometida, los tanques, bombas,
los aparatos que vamos las griferías a las que vamos a suministrar, y los temas de cuidado de válvulas de corte, velocidad, válvulas reguladoras de presión. Vamos a un segundo punto, digamos que se manejan en muchas edificaciones, o la mayoría de las edificaciones que tienen, entonces, el suministro de agua caliente. Entonces, para el suministro de agua caliente, que son sistemas que ya dependen de todo el sistema que vimos anteriormente, de la presión y de caudales y todo, digamos que el diseño viene siendo similar al del agua fría. Entonces podríamos volver a mirar qué requerimos en cada grifería, los cálculos con las unidades dependiendo de la cantidad de aparatos, la regulación de presión, igualmente si nos excedemos de los 80 psi, el tema de velocidades máximas también nos toca manejar un agua caliente, el golpe de ariete igualmente, los materiales, entonces ya digamos que vamos a tener la misma gama de materiales, pero por ejemplo ya el PVC pues no nos permite ya manejar esas temperaturas del agua, entonces ya nos iríamos a un CPVC, o el polipropileno también funciona, el cobre, entonces en tuberías digamos que es similar los requerimientos y la utilización. Pues las válvulas de corte es lo mismo, el equipo de presión pues en general no tenemos un equipo de presión diferente, sino que dependemos del equipo de presión que ya calculamos para el agua fría. Tanques de almacenamiento pues es para el agua fría, y en casos de calentamiento central sí, unas calderas. Entonces vamos a mirar lo que es diferente en el agua caliente. Entonces el agua caliente, pues diferente, lo principal pues es su temperatura. Entonces lo que busca es llegar, no subir presión, sino subir únicamente temperatura en estos sistemas. Entonces, al contrario, lo que hacen es perder presión, pero ya lo vemos. Entonces, la temperatura, entonces la norma ya nos dice, oiga, hay unas temperaturas máximas y mínimas que usted debe manejar dentro de su sistema de agua caliente. Entonces, lo primero que le dice usted, agua caliente, usted a los puntos debe llegar con 110 Fahrenheit o 43 grados centígrados. Esto es lo que debe llevar de su punto de agua caliente. Pero además, no lo dice el código, pero además tenemos la famosa legionela que se presenta en almacenamientos de agua que esté por encima de los 50 grados, perdón, de los 35 grados. Entonces se presenta esa legionela, que es una enfermedad que se transmite a través del agua, específicamente de los vapores del agua, y que se genera o que se forma en los almacenamientos de agua que están superiores a los 35 grados. Entonces, ¿qué se maneja? Entonces, lo que se recomienda es mantener un almacenamiento de agua por encima de los 50, por encima de los 60 grados, para poder mantener en las redes una temperatura de 50 grados, y el agua fría por debajo de los 25. Entonces, ¿cómo vamos? Entonces, lo que tenemos aquí son una serie de temperaturas que tenemos que ir en el recorrido del sistema, ir manejando, y con válvulas mezcladoras, en este caso como las que se indican aquí abajo, en ese caso. Entonces, ¿qué tenemos? Temperatura al punto de consumo, 43 grados. Temperatura en la red, 50 grados. Y temperatura de almacenamiento, 60 grados, en caso de tener almacenamiento, porque ya vemos sistemas que no requieren almacenamiento de agua. Entonces vamos a tener, dentro de los sistemas, entonces tenemos las recirculaciones. Otro de los temas que nos da la norma es la recirculación. Entonces, esto también traduce en eficiencia y en pérdida de energía. Entonces, cuando tenemos, aquí en el esquema tenemos un sistema de calentamiento central, digamos, para distribuir. En este caso, pues sería un calentador de tanque para llevar a un apartamento. Pero supongamos esta red de agua caliente, que es
la que sale aquí, la roja, está suministrando por allá a la vuelta y suministra al último punto que es este lavamanos. Entonces la norma nos dice, si su lavamanos está a más de 15 metros de la fuente de calor en este caso es el tanque, que es donde estamos haciendo el cambio pues, de temperatura. Si está a más de 15 metros, usted va a necesitar un sistema de recirculación. Y ese sistema de recirculación lo que hace, lo que permite es mantener la temperatura en el punto donde estamos recirculando precisamente para no perder esa eficiencia o no perder esa energía más bien y el gasto en agua en esperar a que se caliente el agua. Entonces, lo que pasa muchas veces cuando no tenemos estos sistemas de recirculación y las distancias al calentador están muy retirados, entonces lo que hacemos es que al abrir la llave del agua caliente, pues no nos toca esperar demasiado tiempo para que el agua caliente, porque evidentemente cuando todo está apagado, cuando todo está cerrado, el sistema entonces abrimos una llave, toda esta agua que está aquí en rojo, pues es agua fría, porque nadie la está calentando, el agua caliente está solamente aquí en el tanque. Entonces lo que tenemos que esperar es abrir la llave aquí en lavamanos y esperar que toda esta agua fría que se encuentra aquí en la tubería salga. Entonces, cuando ella empiece a salir y empiece a funcionar el calentador por la tubería, entonces es cuando empieza a llegar el agua caliente al lavamanos. Entonces, con la recirculación lo que hace es, y la norma nos dice, si usted no puede estar retirado más de 15 metros de su fuente de calor, o el punto de recirculación es lo que reemplazaría a su fuente de calor. Entonces, ya los 15 metros o la fuente de calor, entonces ya se considera que estás aquí, en este punto. Yo estoy señalando aquí con la flecha, no sé si me están viendo si alguien me puede confirmar si me están viendo la flecha, porque si no estoy hablando sobre lo que no es. Sí, Javier, ahí te estamos Okay. viendo la fecha. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí ya se vuelve nuestra fuente de calor, entonces a partir de acá, por la recomendación de la norma, digamos que a partir de acá podemos tener otra vez 15 metros, porque esta ya la estamos manteniendo caliente. ¿Y cómo la vamos a mantener caliente este punto? Pues con una bomba, con una red de recirculación, que es esta, que continúa después de ese punto, y mediante una bomba, que lo que va a hacer esta bomba es sensar la temperatura de la red y entonces me empieza a jalar agua y entonces genera todo el movimiento constante del agua caliente, dejando como único tramos fríos en este ejemplo, pues el paralelo vertical de entrada a cada uno de los sistemas, a cada uno de los aparatos de la grifería. Entonces, así es como los sistemas de calentamiento central pues, funcionan. Pues, el ejemplo es un apartamento pequeño, pero así es como funcionan en los edificios pues, de varios apartamentos. Entonces, uno lo que hace es llevar la red, no deja la red sola desde el sistema central hasta su último punto, porque pues, el agua caliente se va a demorar demasiado tiempo, sino que lo que hace es recircular y tratar de acercar a los puntos de consumo esa recirculación o ese circuito de agua caliente que se esté moviendo, acercarlo siempre hacia los puntos de consumo. Ese es el tema de recirculación. Entonces, para la recirculación, pues tenemos válvulas termostáticas, tenemos las bombas de recirculación, tenemos los controles en la distribución. Este control básicamente únicamente es temperatura, es lo que está sensando y lo que está dándole arranque o no a las bombas de recirculación. Esos son, digamos que en equipos de calentamiento central, como los que vemos aquí, digamos tanques de almacenamiento de agua, que están evidentemente presurizados porque dependen del equipo de presión de agua fría que estábamos viendo inicialmente.
digamos que en un sistema central generalmente pues tenemos los tanques, tenemos una fuente de calor que es la caldera, que es un sistema que va entre tanque y caldera o calderín o el calentador que esté generando la temperatura. Digamos que el tanque, aunque existen tanques, digamos que ellos mismos van calentando, pero en general el tanque no lo calienta, sino que lo que hace es mantener la temperatura del agua en su interior. Entonces aquí vemos cómo entra, digamos que esto en un sistema, van viene el agua fría, ingresa por la parte inferior del tanque, el agua caliente se va mezclando, el agua caliente va entrando de las calderas, aquí por la parte superior, y por aquí va saliendo ya a suministrar al sistema. Entonces, para lo que veíamos antes de la temperatura en la legionela, este es digamos que estos tanques o este almacenamiento, como llaman el agua estancada al interior de los tanques, es lo que favorece la generación de la bacteria de la legionela. Entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado que estos tanques siempre estén, o garantizar que estén a los 60 grados centígrados. Entonces, como tenemos que garantizar estos 60 grados centígrados, ahí es donde entran nuestras válvulas mezcladoras, porque estamos sacando agua del tanque, que es esta agua caliente que va entrando aquí, a los 60 grados. No podemos sacar esta misma línea directamente a la red, porque entonces va a llegar un punto, a los puntos de consumo nos va a llegar esa temperatura que se vuelve un riesgo para pues, de quemaduras. Entonces lo que hacemos es mezclar con agua fría y garantizar o graduar una temperatura, pues ya dependiendo de los aparatos a los que les vayamos a suministrar el agua caliente. Esta es una válvula, digamos, esta es la válvula mezcladora digamos, sencilla. Hay unas válvulas, hay diferentes variables, entonces hay algunas que les podemos suministrar a esta agua fría la misma red de recirculación que se conecta aquí, y entonces ya va, va ayudando, digamos, con la mezcla, favoreciendo la mezcla, y todos esos sistemas que nos permiten mayor eficiencia. Pero en general las válvulas recibe el agua caliente, recibe agua fría y sale el agua a la temperatura que queramos manejar. Esas válvulas se vuelven completamente necesarias precisamente en los sistemas centrales, pues donde tenemos ese almacenamiento a esas temperaturas. Y el otro sistema, pues es el calentador individual, el calentador, digamos, ya por unidad, por apartamento o por ducha, incluso en algunos casos. Que lo importante es lo mismo, se vuelve ya no el sistema central como lo estamos viendo aquí con una recirculación, sino el calentador individual, que si está a menos de 15 metros, pues digamos que de acuerdo al requerimiento de la norma de la fuente, pues no necesitaría, digamos, una recirculación. Aunque si está a los 15 metros y le ponemos una recirculación, pues lo que va a hacer es que sea el sistema mucho más eficiente, pero vemos que frente a la norma, pues no sería requisito para su funcionamiento. Esto es, digamos que por la parte del manejo de agua caliente. Circulación, alimentación, las líneas, bueno, los tanques, pues con todos sus sistemas de seguridad también, válvulas de alivio, tanto de presión como de temperatura. No podemos dejar que la temperatura exceda unos valores también máximos en cuanto al tema, por ejemplo, de tuberías plásticas de PVC y polipropileno, pues tienen unos máximos de temperatura que soportan pues en el sistema. Entonces, debemos utilizar estas válvulas también de alivio de temperatura para evitar que en cualquier momento pues nos pueda dañar la tubería y el sistema. En cuanto a suministro de agua, digamos que ya tenemos todo el consumo, tenemos ya el suministro de agua en nuestros puntos, entonces ahora vienen todas las descargas.
Entonces, toda esa agüita que ya utilizamos, entonces, ¿para dónde se va? Entonces, tenemos la evacuación de aguas residuales. Lo primero, pues la norma nos da unos materiales ya permitidos pues para la utilización. Aquí básicamente estamos utilizando PVC y polipropileno, creo que es lo más. En algún momento para algunas instalaciones especiales de pronto utilizamos algo de hierro fundido todavía, que era muy común hace unos años. Hierro fundido, pero básicamente ahorita estamos en PVC y polipropileno, digamos que es lo que manejamos usualmente. Para las redes de desagües, para el dimensionamiento de las redes, entonces tenemos también hay unos diámetros mínimos por aparato que nos da la misma norma. Entonces nos dice, si usted tiene un sanitario, pues no puede ponerle poner el desagüe en 2 pulgadas, o si tiene un lavamanos, pues no puede ponerlo en 1 pulgada. Entonces, es lo que nos da nos dice aquí, tiene un drenaje de piso de 2 pulgadas, entonces sume también 2 unidades. Tenemos también unas unidades para cada uno de estos aparatos. ¿Sí? Y al igual que en suministro, que las unidades son diferentes, pero igual que el suministro, pues el diseño consiste en ir sumando unidades y comparándolas con la capacidad de cada una de las tuberías. Entonces nos dice aquí, la tubería de agua residual funciona por gravedad. Digamos que la idea es llevar por gravedad todo el sistema. Entonces, debemos garantizar unas pendientes mínimas para llevar el flujo y para permitir que exista un arrastre que nos lleve los sólidos hacia toda la disposición final, digamos, dentro del sistema. Entonces, ¿qué nos dice aquí? En estas tablas de la izquierda, entonces nos dice, mire, la pendiente que usted necesita para estos sistemas mínimo es de un 16avo de pulgada por pie, que esto para los términos nuestros es el 0.5%, el 1%, el 2%, el 4%. Entonces nos dice, usted tiene un número de unidades en su sistema. Si usted está llevando 200 unidades, pues entonces usted puede llevar esas 200 unidades en un tubo de 4 pulgadas y lo maneja al 2%, o en un tubo de 6 pulgadas, 5 pulgadas, digamos que no es común en nuestro medio esta tubería, pero en un tubo de 6 pulgadas y le baja la pendiente al 1%. Entonces ahí es donde uno va jugando entre diámetros y pendientes para poder ir dimensionando los colectores horizontales. ¿Sí? Y en la tabla de abajo tenemos o nos dan las recomendaciones tanto para las bajantes, para el total de las bajantes, como para los brazos en cada una de esas bajantes o de los pisos que estamos conectando. Entonces, igualmente dice que una bajante de 4 pulgadas para un edificio de 3, que tenga 3 brazos o 3 derivaciones, entonces tiene unas unidades máximas de transporte de 240, por ejemplo, en esos casos. Entonces, es así como tenemos número de aparatos, unidades por aparatos, y colectores horizontales y bajantes. Eso es lo que vamos llevando simplemente, sumando el número de unidades y vamos determinando los diámetros de cada una de los tramos. Eyectores, digamos que eso es de la parte, hablando de un edificio, digamos, residencial, pues tenemos todo el sistema de bajantes y las salidas hacia unos colectores públicos. Donde tenemos sótanos, o no solo sótanos, sino, sí, sótanos por debajo, digamos, niveles de piso por debajo de los niveles de la vía pública o de los colectores públicos, más bien a donde nos vamos a empatar. Entonces, ya no podemos salir por gravedad. Ya no salimos por gravedad, necesariamente tenemos que tener un bombeo. Entonces, para un bombeo,
para poner unas bombas eyectoras y nos toca construir un pozo para poder descargar allí las aguas por gravedad e impulsarlas mediante ese equipo de bombeo para poder llegar a los niveles de la vía o de descarga de todas las aguas. Entonces, en los eyectores, entonces nos dice, el método de cálculo, digamos que viene el mismo de acá, dependiendo de las unidades de los aparatos que yo le vaya a conectar a ese pozo. Entonces van llegando y llegamos a la descarga en el pozo. Con esas unidades, digamos que tenemos una capacidad y un caudal, ¿cierto? Un flujo. Entonces, ese flujo, la norma nos dice, mire, para descargar máximo tantos galones por minuto, en este caso, por ejemplo, para 46 galones, pues tenemos una tubería de 3 pulgadas. Es lo que tiene que tener. Generalmente, en los pozos como suplencia, pues se manejan las dos bombas y cada una con su tubería, sus válvula de corte y válvula de retención para evitar la devolución de aguas hacia el pozo. Eso es más o menos un pozo. Para los pozos, entonces, típicamente, pues necesitamos tener válvulas de corte para poder hacer mantenimiento. Tenemos unos niveles de mínimos, unos niveles máximos, unos niveles de alarma con los que manejamos, digamos que a través de los flotadores, manejamos niveles de alarma del pozo que lo que nos van a dar esos niveles es el encendido y el apagado de las bombas, cuándo encienda y cuándo apague, básicamente. Así como señales, pues, de alarma en caso de falla de alguno de los equipos y que el nivel, pues, comience a subir demasiado. ¿Listo? Esto pasa en los drenajes que están bajo el nivel de descarga. En las redes de aguas residuales, entonces, también vamos a tener un requerimiento que es de ventilación del mismo sistema, de las mismas redes. Entonces, para el funcionamiento, pues las redes de desagües necesitan no solo agua, sino que deben tener aire en su interior para que el flujo, digamos, no se estanque o no se lleve tampoco los sifones, no genere esas presiones negativas que se pueda llevar los sifones. Entonces necesitamos suministrarle un flujo de aire, que ese flujo de aire depende del flujo total que vaya llevando cada colector o que vaya descargando cada aparato. Entonces, para esto, ¿qué nos dice? Vamos a tener unas tuberías que simplemente van a llevarle aire a sus tuberías por donde va a transportar el fluido. Entonces, en la tabla, digamos que lo que nos dice es, para unos diámetros de la tubería de ventilación, usted va a tener una tubería de 4 pulgadas, entonces le va a dar 320, que tiene 320 unidades en su bajante, entonces usted va a tener una distancia máxima para poder llevar esa ventilación. Entonces, con esta tabla vamos a ir determinando los diámetros que requerimos en la tubería de ventilación. ¿Cuándo lo hacemos con tubería? Un sistema de ventilación digamos, por decirlo así, tradicional. Ahora, los últimos sistemas, digamos que ahora se manejan sistemas de ventilación activa, que es como el indicado aquí a la derecha, que son unas válvulas que la norma aquí lo llama válvulas de admisión de aire. Entonces, esas válvulas generan precisamente ese ingreso de aire al sistema, a las tuberías de desagües a las que transportan el fluido, sin necesidad de tener una salida de esa tubería al exterior. Es decir, estas tuberías de ventilación siempre deben salir al exterior. Cuando no tenemos válvulas de admisión, entonces las tuberías de ventilación siempre deben salir al exterior y estar localizadas aquí como le indica la norma. Entonces me dice que debemos estar 3 metros alejados de cualquier parte, de cualquier apertura o acceso de aire pues, al edificio para que no se nos vuelva a
ingresar todos los olores al edificio y que además debe tener una altura por encima del último piso o de la cubierta más alta del edificio. Entonces, en muchos casos, pues la utilización de las válvulas de admisión pues nos permite no tener esas penetraciones hacia la cubierta, sino que podemos dejar simplemente la válvula y que al censar, la válvula al censar una presión negativa, lo que hace es dar apertura y permitir el acceso de aire al sistema, impidiendo que se presenten los fenómenos de sifonamiento, de que se lleve el sifón y empiecen a descargar los olores por un sifón que está pues sin agua. Por último, creo que vamos un poquito colgados, pero ya por último, entonces el tema de evacuación de aguas lluvias, entonces básicamente también nos da un listado de materiales, estos materiales, bueno, no lo mencioné en agua residual, nos dan unos materiales que se pueden utilizar enterrados, unos materiales que se pueden utilizar dentro de la edificación o por encima, por encima del nivel pues, del suelo, que no necesariamente vayan enterrados, pero básicamente es lo que venimos manejando, PVC, polipropileno y en casos específicos concreto o hierro fundido. ¿Qué pasa con las aguas lluvias? Entonces, para las aguas lluvias tenemos una capacidad de transporte de la tubería que también depende del flujo, digamos que la capacidad de transporte de la tubería pues es tal cual como la vimos en agua residual, los colectores, las bajantes, pero el caudal, el flujo, pues aquí no nos lo dan ninguna unidad, sino que nos lo dan unas curvas que ya dependen de una hidrología que ya es local y depende, digamos, del sector o de la zona que estemos trabajando, que son las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Entonces, con estas curvas que son, digamos, típicas de cada zona, entonces lo que seleccionamos es un periodo de retorno que generalmente depende de la importancia pues, del edificio, periodo de retorno que para edificaciones o para redes internas pues se manejan generalmente entre 10 años o 25 años, digamos que es lo que se maneja ya en alcantarillados o de urbanizaciones o canales abiertos, cosas así, se puede llegar a manejar 50 o 100 años, pues dependiendo ya de los requerimientos y de las necesidades y la complejidad pues, de los edificios. Entonces aquí, digamos que la curva nos da una intensidad de la lluvia. Entonces con esa intensidad tenemos tenemos un área que vamos a recoger, tenemos la intensidad y un coeficiente de escorrentía, es lo que nos va a generar unos caudales. Y con esos caudales entonces ya vamos a decir cuáles las bajantes y lo mismo con los colectores horizontales, los flujos que van a necesitar. Entonces, igual como lo veamos arriba, pues aquí también vamos a tener una capacidad de cada colector dependiendo de su pendiente, porque evidentemente también el funcionamiento es por gravedad, entonces dependiendo de su pendiente y en las bajantes, pues dependiendo también del diámetro. En esto, digamos que en aguas lluvias sí se debe tener un estudio pues, hidrológico, el deber ser. En muchas partes, pues las empresas públicas de los alcantarillados y los acueductos, pues ya tienen esos estudios hidrológicos por zonas, pero en zonas, digamos, fuera de las zonas urbanas, generalmente en municipios y eso, pues es más difícil encontrar ese tipo de curvas y muchas veces lo que toca hacer es estudios hidrológicos para poder determinar esa intensidad, pues que es un valor fundamental pues para obtener los caudales y hacer un diseño de sistemas fluviales. ¿Qué más me dice la norma en cuanto al sistema de aguas lluvias? Usted ya dimensionó sus sistemas, sus bajantes, sus colectores, tienen una disposición final. Usted necesita un sistema secundario, siempre va a necesitar un sistema secundario. Está diciendo, si a usted se le tapa una de sus salidas en su cubierta, usted no puede permitir que el agua se quede posada en esa cubierta. Entonces usted tiene que tener un segundo sistema para poder drenar.
Entonces, y frente a ese segundo sistema, entonces lo que me dice es que debe ser completamente independiente al primer sistema. Incluso la disposición final de esas aguas deben ser separadas o independientes o en un punto diferente a la que tiene su red principal de desagüe. Pues por ahora, digamos que eso era lo que tenía para contarles. Bueno, ingeniero Javier, aquí tenemos unas preguntas en el chat. Eduard Sarmiento nos pregunta, cuando se calcula la red de agua caliente, en realidad por esta línea es que sería la ruta crítica teniendo en cuenta las pérdidas de los calentadores y los sistemas de calefacción adicional de las prestaciones requeridas por los aparatos que se abastece. Ahí no sé si fue clara. A ver, voy a leer aquí, a ver, cuando se calcula la red de agua caliente, en realidad por esta línea sería la ruta crítica teniendo en cuenta las pérdidas de los calentadores. De acuerdo, digamos que la ruta crítica, si miramos en tablas, en agua fría hay un mayor número de unidades que en agua caliente. Entonces se calcula la ruta crítica en el agua fría y cuando combinamos los dos sistemas, pues tenemos un número de unidades totales. Para el agua caliente, lo que sí debemos tener en cuenta es esa pérdida que nos genera el sistema de calentamiento, porque el sistema de calentamiento, sea cual sea, pues nos va a generar una pérdida, evidentemente. Entonces, si es el paso por el calentador, yo vengo con el cálculo de esa red desde el punto de consumo. Cuando llego al punto del calentamiento del calentador, pues tengo que aumentar unas pérdidas que los fabricantes de los calentadores me dicen, oiga, para este flujo usted va a perder tantos PSI o tantos metros de columna de agua. Claro, eso lo tengo que sumar al sistema de agua caliente en el cálculo general. ¿De acuerdo? Así es. Ok, aquí nos pregunta Carlos Mantilla, la tubería que está manejando PAFCO HEP 2.0, ¿en qué tipo de material clasifica? HEP 2.0 tendría que ser un polipropileno o un polietileno. Realmente la sigla no la tengo, pero sé que las últimas tendencias en tubería ha venido como siendo el material polietileno. Entonces tal vez pueda ser por ahí polietileno o polipropileno tal vez. Ok. Debería ajustarse, perdón, debería ajustarse de todas formas, porque aquí, si aquí vemos la tabla de materiales permitidos, pues de todas formas lo que sí deben cumplir, independiente de su nombre, el CPVC, por ejemplo, pues sí debe cumplir un estándar internacional, generalmente esas normas ASTM. Entonces lo que hay que, independiente del nombre, porque evidentemente el nombre particular de un fabricante, pues no va a aparecer aquí en la norma, pero sí nos debe garantizar que cumpla uno de estos estándares de ASTM, ¿sí? Para poder ser utilizado como agua en sistemas de suministro de agua. Listo. Ok. Eduard pregunta, ¿a qué norma está haciendo referencia para las válvulas de admisión de aire? ¿En qué norma nos dice para qué tiempo diseñamos la red de lluvia para cada estructura? A ver, digamos que todo esto, los abstractos que dice acá, todo está basado en la norma, en el código en el IPC, que es el Código Internacional de Plomería. Entonces, la norma, perdón la pregunta, a ver, puntual, un momentico otra vez. ¿A qué norma se está haciendo referencia? Sí, evidentemente es al Código de Plomería, la versión 2018. Digamos que toda la presentación se está teniendo en cuenta para eso. Las válvulas de emisión de aire están indicadas en este mismo estándar del IPC y lo que nos dice es
debe diseñarse y debe estar construida de acuerdo a estas normas ASSE 1050 y 1051. Entonces, y la misma norma, incluso aquí en este numeral 918.2 nos dice que se debe instalar de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Entonces, tiene tanto el estándar de ubicación de las válvulas, como me está diciendo, oiga, si el fabricante le dice que su válvula le permite una admisión de aire de tal flujo, de tal caudal, entonces, créale lo que el fabricante le dice en su ficha técnica y calcúlelo de acuerdo al flujo de aire que usted necesita en su tubería, de acuerdo al caudal que usted está llevando. Listo. ¿Alguna recomendación para simular la red hidráulica con EPANET? Para simular la red hidráulica con EPANET. No, pues realmente es un programa de cálculo que facilita las cosas, tener en cuenta de pronto el tema de unidades, mirar bien la relación de unidades, que muchas veces, o aquí, como se dieron cuenta también en la presentación, entonces mezclamos pies por segundo y después metros por segundo o milímetros, entonces como tener en cuenta más bien ese tema de unidades y indicar bien, seleccionar bien el material, ver el coeficiente, su coeficiente de rugosidad, que es importante. Revisar siempre, ingresar al programa de cálculo los diámetros internos de la tubería. Muchas veces uno con diámetros externos pues queda pues, un poquito más holgado y el interno en esas tuberías pues puede ser más pequeño y podemos tener dificultades y estamos muy al límite. De resto creo que no tenemos más recomendaciones para ese diseño. Me faltó una pregunta aquí. ¿En qué norma nos dice para qué tiempo diseñamos la red de lluvia para cada estructura? El tiempo, el periodo de retorno, digamos que esta norma si no nos lo dice. Nos dice, coja su intensidad, duración, frecuencia, pero lo que les decía, ese tiempo de retorno sí depende de la complejidad del edificio que se esté diseñando. Entonces, por lo menos aquí en Colombia tenemos el reglamento el reglamento, el RAS, la norma RAS. Entonces, ella sí nos dice, de acuerdo a su nivel de complejidad, si su población a la que le está atendiendo es superior, no me sé los valores, ahorita no los tengo, pero si su población es superior a tal número, entonces váyase con un periodo de retorno de 25 años. Pero si supera tal otro número, entonces váyase con un periodo de retorno de 50 años. Realmente depende, digamos, ya la regulación de cada, de cada zona, de cada municipio, o incluso de cada país, y, y, y de acuerdo también un poquito, digamos, del criterio del diseñador en seleccionar ese periodo de retorno para cada edificación. En el chat hay otra pregunta, ingeniero Javier. ¿En qué caso se puede utilizar la tubería PVC de PAPCO, que es para red contra incendio? En ningún caso. Ahorita no tengo la norma que cumple esa tubería red contra incendio, pero seguramente esa norma de red contra incendio cumple unos estándares diferentes a los que nos indica, a los que nos indica aquí a STM, que son para agua potable. Entonces, definitivamente para agua potable no sirve una tubería de red contra incendio. Tendrá otras características, otras condiciones, pero si no tiene este estándar, no lo podríamos aplicar para suministro de agua potable. Ok. En el chat no hay más preguntas, ingeniero Javier. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición, por este jueves, por participar en este jueves de capacitación con INDEAN. Bienvenido No, por aquí muchas gracias a todos. cuando guste. Bueno, vamos a continuar con nuestra Por su siguiente paciencia. conferencia Gracias. del día de hoy. Nos acompaña el arquitecto, Patricio Barea.
Él es desde Ecuador, nos va a hablar de Revit y todas sus funcionalidades. Antes quiero recordarles que el próximo jueves, como les comentaba al inicio, vamos a tener el siguiente, recordemos que esto es una serie de seminarios. Vamos a estar con Rodrigo Chihuazuque y requerimientos de protección contra incendio, y el próximo vamos a estar con Fabián Calcano desde Argentina de cómo pasar al CAD al BIM en los diseños de protección contra incendio. Y les hago una invitación muy especial. Mañana empezamos un curso de 16 horas de sistemas de extinción de incendios a base de agua. Les vamos a dejar la información en el chat para los que estén interesados. Patricio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y cuando gustes, pues empezamos. Listo, muchas gracias Ángela por la invitación y muchas gracias a ti Javier por la exposición que acabas de dar. Con mucho gusto. Buenas tardes con todos. Mi nombre soy el arquitecto Juan Patricio Garea, graduado en la Universidad de las Américas acá en Quito. Les voy a hablar un poco sobre el tema de lo que es Revit. Revit es un software de diseño inteligente de modelado BIM para arquitectura e ingeniería que facilita las tareas del diseño del proyecto y sus procesos. Es un programa de Building Information Modeling, el cual nos permite y tiene estas tres ventajas en un mismo software: es el diseñar, el visualizar y el colaborar. En diseñar podemos modelar los componentes de la construcción, permite el analizar y simular los sistemas y la estructura que vamos a emplear en dichos proyectos, y permite generar la documentación necesaria para el proyecto, tanto como lo son presupuestos y cronogramas. La visualización que nos permite este programa es que nos permite las imágenes 3D de una forma de la intención de lo que va a ser el diseño, y nos ayuda a colaborar las diferentes etapas y los diferentes sistemas que se ven mediante el proyecto, tanto como son las ingenierías, como la arquitectura y como la estructura. Este es un programa muy versátil y de fácil uso, en el cual tenemos esta barra de menú, la cual nos permite y tiene todas las herramientas necesarias para la realización virtual que nos produce el programa. Dichas funciones se organizan en diferentes pestañas para la interacción fácil con el mismo y entre los usuarios y la plataforma. Acá les voy a mostrar los beneficios que este tiene. Es una herramienta que permite la visualización del proyecto tanto en 2D y en 3D, es decir, no se concentra como AutoCAD en toda lo que es la planimetría en 2D, ni se concentra en el 3D como programas como SketchUp. Igual Revit da la oportunidad de extraer datos de la obra, como la ubicación, los materiales que se van a usar, la dimensión y la percepción del espacio con el mobiliario que nosotros propongamos en dichos proyectos. Permite representar las varias fases del proyecto en el mismo archivo, es decir, no son varios archivos únicos, sino en el mismo archivo de Revit se puede organizar, como dije previamente, lo que son las ingenierías, la arquitectura, toda la información de 2D y toda la información igual en 3D, y permite todo esto mediante la colocación de familias preestablecidas, o nosotros mismos las podemos crear con el mobiliario necesario. Igual permite no solo la colocación de los elementos, sino también el cálculo de áreas por piso, por habitación, por planta, y mostrar varias opciones de diseño del mismo edificio en el archivo. Aquí les comparto un fragmento de lo que fue mi tesis, y como les vengo diciendo, están las planimetrías en 2D, como podemos ver, cortes, fachadas, plantas, y la visualización del mismo en 3D, lo cual nos permite un acercamiento a lo que va a ser la volumetría del proyecto en sí y su concepción. Les voy a hablar un poquito de mi proyecto. Es una estructura de acero, de vigas estructurales de acero en las dos plantas bajas inferiores, y un cerchado de madera
en las plantas superiores con sus vigas y sus vigas y viguetas de madera. Aquí podemos ver la planimetría en 2D, cómo se ven las plantas y cómo vamos denotando las diferentes secciones para la realización del mismo y poder ver a detalle cada pieza que se involucra dentro de la edificación. Antes de construir, el modelado BIM permite resolver las interferencias, ya que el programa permite detectar colisiones existentes, tanto en lo que son las ingenierías como el sistema estructural y la arquitectura del mismo. Debido a esta simulación en 3D, nos permite visualizar de una manera más real el conjunto de trabajo y obtener una visión total de lo que va a ser. Otra experiencia muy oportuna del programa es la materialidad. Nosotros podemos crear nuestra propia materialidad en los diferentes elementos, tanto sean estructurales como mobiliario. Encontramos la variedad de familias en el cual tenemos desde elementos arquitectónicos como puertas, ventanas, escaleras, hasta los elementos de mobiliario, el cual nos permite ver la concepción del espacio. La capacidad y cualidad más fuerte de Revit son el uso de la materialidad y dar una noción clara de lo que va a ser el proyecto final. Las masas es muy importante en este proyecto, ya que de esta manera se puede denotar un mobiliario específico para cada proyecto. Existen las masas también arquitectónicas preestablecidas por el programa, como lo son los diagrids, ya les voy a mostrar, y hasta los elementos de mobiliarios independientemente de las materialidades que necesitamos y deseamos. Aquí tenemos un ejemplo de las masas arquitectónicas preestablecidas, que son estos diagrid con un curtain wall de vidrio, y también las masas de mobiliario a creación del usuario para cada espacio que necesitemos en el proyecto. Mi experiencia personal con Revit es muy satisfactoria por la simplicidad de pasos para lograr unos renders de calidad con los elementos necesarios para una presentación arquitectónica. Al mismo tiempo, permite la posibilidad de visualizar la planimetría con los 3D y poder interactuar entre los dos en el mismo programa. Como les dije previamente, no necesitamos de programas externos como AutoCAD o SketchUp para unir los dos, sino en el mismo programa tener todo, y esto nos da una condición de reducción de tiempo muy grande, al igual que se pueden colocar todas las instalaciones necesarias en dicho modelado. Aquí podemos observar lo que les decía, se pueden crear secciones para ver a detalle minuciosamente cada elemento que se necesita. Como podemos observar en mi proyecto, que son fragmentos de mi tesis, tenemos las Bs de acero en la parte inferior y en la parte posterior todas estas X de madera, las cuales tenemos, llegamos al detalle de ver las uniones de estas y las vigas, y igual del cielo raso, como podemos ver en esta sección. Y también en esta otra sección podemos ver la materialidad con sus spiders que sujeta. De igual manera nos permiten la previsualización en 3D, como podemos ver, donde se denota lo que queremos mostrar. Como les he hablado, se nota el vacío y sus conexiones, y también terrazas accesibles que se plantearon en el proyecto. Y esto con los plugins se llega a unos renders de esta calidad debido a que tiene conexión directa con plugins como el Twinmotion, donde se logran este tipo de renders. Igual les voy a hablar de otro plugin que tiene el mismo, que es el plugin de Insight. Este también nos permite un análisis de calidad del espacio, la concentración de calor que tendremos al interior del espacio debido a la materialidad que nosotros planteamos, para conocer la cantidad de calor al interior del espacio. Aquí podemos ver la simulación de cómo se da esto, y con esto evitar en el momento de construcción buscar elementos exteriores para que el espacio mejore su calidad y tener esta calidad desde el momento de la concepción del diseño
mediante este tipo de simulaciones y oportunamente dar una solución arquitectónica al mismo con nuevas aperturas o con una nueva toma de materialidad para el mismo. Bueno, esta es mi presentación y muchas gracias por su atención. Juan Patricio, muchas gracias por la presentación. No sé si alguien quiera en el chat hacer alguna pregunta. Bueno, dar las gracias por la presentación. Arquitecto Juan Patricio, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. A todos muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora y los esperamos en nuestro próximo jueves de capacitación. A todos muchísimas gracias y feliz noche.